Buenas noches, pues los saludamos nuevamente desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy que es ya la noche del 23 de junio del año 2024 y que corresponde al 17 al 18 de Tamuz del año 5784. Muy bien, pues hoy vamos a continuar con el tema de Vina y dejamos esta imagen por si alguien quiere conectarse en vivo. Nos puede enviar un correo a esta dirección. Bueno, hasta, hasta hace 8 días, hace una semana, estudiamos ya los 7 sefirots a partir de Malhut, donde dijimos que todo nuestro trabajo en este mundo es de Gesed hacia abajo. En estos transformadores espirituales es donde nosotros, nuestro trabajo tenemos una acción directa y que corregir en cada una de nuestras, eliminar las malas midot y trabajar en las buenas midot, o sea, en las buenas virtudes. Y para subir al mundo espiritual, que es a partir de Vina, realmente aquí nosotros no podemos hacer nada, pero podemos tener acceso. Y si tenemos acceso, entonces podemos conectar con la parte espiritual, haciendo evidentemente el trabajo de que hemos venido aprendiendo durante estas 7 sefirot. Entonces vamos a entrar a la octava sefira. Veíamos en la vez anterior que Binah, que también se traduce como inteligencia, que viene de la palabra Ben Yah, que quiere decir hijo de Yah. De Yah, pues, ¿por qué Yah? Porque es de la Yud que está de Keter a Jochma y la He. De ahí viene la palabra Alel, que es el Alel, pero es Alelu, Yah. Alabemos a Yah, es decir, a la parte superior del nombre divino, Yud He Vav He. Sabemos que Yud, He, Vav está en todo, Serampin, y la He de abajo es esta. Ahorita vamos a hablar de ello. Decíamos que es la fuente de todas las bendiciones a nivel de semilla. Es una dimensión en la que no existe ni el espacio ni el tiempo, o podría decirse que no existe nada para los 5 sentidos. Para el común de nosotros, pues allí no podemos percibir nada. Pero en realidad allí está el resto del 99%, donde está la realidad mayor. Entonces, ahí está el embalse de energía de toda la creación física, incluso del universo, de todo aquello que en este mundo nosotros necesitamos para vivir en este cuerpo físico. Por tanto, digamos que Binah recibe toda la luz o la energía del Ein Sof, donde Keter es la primera manifestación del Creador, del Santo bendito es Él, y fluye hacia Jochma y de Jochma a Binah. Bueno, estas 2 sefirot las vamos a estudiar en las siguientes reuniones, en los siguientes estudios, y hoy nos toca pues ver en qué hay en Binah. Binah entonces es como el almacén central, o vamos a decir, como el punto donde vienen distintas cosas muy grandes. Vamos a decir que Binah es la fuente de toda bendición. Por ejemplo, comentábamos en la clase anterior la bendición de la comida. Entonces, cuando nosotros comemos, es la manifestación de la energía física para el cuerpo, pero su energía primigenia
está en Binah. Acá en Malhut, que es nuestro mundo físico, nosotros nos alimentamos de comida física, y cuando hacemos la bendición, Baruata, Adonai, Elohim, Melech Haolam, etcétera, etcétera, estamos haciendo la unión, no es simplemente es una oración, sino estamos uniendo la energía de Binah con la energía de Malhut. Es decir, no solo es para agradecer, sino para conectar con su energía espiritual, es decir, su luz. Y no solo es la digestión que luego se va a convertir en un desecho y lo vamos a tirar. No. Si nosotros hacemos esto, estamos alimentándonos exclusivamente por instinto, por necesidad corporal. Por tanto, la comida o el agua que ingresa a nuestro cuerpo debemos ser conscientes de que hay una energía espiritual dentro de cada uno de esos alimentos o de lo que vamos a ingerir. Pero decimos que Binah es la fuente de todas las bendiciones, donde viene la energía de todo. ¿De todo qué es todo? Todo lo que nosotros en este mundo necesitamos. Que todas estas formas de bendición, como es familia, como es dinero, como es alma gemela, autos, casa, ropa, amistades, negocios, salud, etcétera, etcétera, pues entonces vienen de Binah. Es decir, toda esa energía que nosotros aquí la vemos o la percibimos físicamente viene de Binah. Entonces, en Malhut viene toda esa energía para necesidades corporales. ¿Sí? El cuerpo necesita todo esto que acabamos de mencionar. Por eso cuando decimos que nosotros queremos una cosa física, una casa, algo, en realidad esa casa es la manifestación de una energía indiferenciada que viene de Binah y que luego se manifiesta como la oportunidad de tener esa casa, o ese bien, o esa ropa, o esa amistad, o esa buena relación, o nuestra alma gemela, que espero que todos la pudiéramos tener. La realidad es que no todos estamos con el alma gemela. Bueno, pero todo esto tiene su origen en Binah, porque por eso dice que todas las almas, todos los bienes, todas las bendiciones vienen de esta dimensión, ¿sí? Entonces nos dice el Zohar que se endulcen todos los juicios de Malhut en Binah. Esto lo dice el Zohar. Y toda la forma de vida que hay en este mundo proviene de Binah. Todo lo que nosotros vemos en el mundo animado e inanimado viene de aquí, que quiere decir que todas las almas vienen de Binah. ¿Sí? Y de esto vamos a hablar más adelante en el curso. Es un tratamiento mucho acerca de las almas. En la porción del Zohar, se llama una porción, o también se le llama la Parashá de Pekudei, nos dice Shimon Bar Yochai, dice, todos los ríos van al mar. La energía fluye de Binah, entonces fluye de manera de zigzag. De Binah pasa a Gesed, de Gesed a Geburah, de Geburah a Tiferet, de Tiferet a Nesach, de Nesach a Od, de Od a Yesod, y de aquí se derrama a Malhut.
Ese es el circuito normal como nosotros recibimos las bendiciones. Entonces, dice, todos los ríos van al mar, fluye sobre la y proporciona el agua para los animales en el campo. El mar de Malhut toma los manantiales, las luces de Seirapin. Seirapin es todo este canal, estos canales, ya dijimos, ya lo hemos estudiado, y los derrama en las sagradas carrozas de abajo. Todas estas son las carrozas o los carros. Todos son nombrados y contados por Malhut. Se nos dice que el tabernáculo en el versículo de la apertura es Malhut y los grados que riega se corresponden con los utensilios del tabernáculo, los cuales son llamados por su nombre. Entonces, la séptima cámara, así llamada esta, aunque es la octava bina, pero las vamos a decir, las dimensiones empiezan a contar de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la séptima cámara, 6, 5, 6, 7. Nos dice un poquito, así rapidito, dice en la séptima cámara de Suprema, denominada Binah, la cual es la fuente de vida, es la primera bendición, por la que esta bendición desciende a Malhut, con todo lo que incluye en ella, y dice, porque esta bendición también asciende, con todo lo que incluye en ella, hasta Binah. En esta primera cámara, el principio de todo, arriba hacia abajo. Para todo mojín, mojín quiere decir nivel espiritual, de varón y de hembra, y de Bería, de Yetzirá, de Ashía, son originadas en Binah. Ellos reciben la séptima cámara desde abajo, es decir, que la cámara del lugar santísimo del Santo de los Santos, el Santo Santorum, que subieron incluidos de Malhut, de Atzilut, para conectar de séptimo a séptimo, porque es lo de abajo, la cámara del Santo de los Santos, uno haciendo a la cámara suprema, Binah. Bueno, este es un lenguaje del Zohar que a veces resulta un poco confuso y también viene codificado, pero nosotros, gracias a la sabiduría de los Mekobalín, de los grandes cabalistas, lo estamos entendiendo en un lenguaje más simple, más actual, moderno, de acuerdo a la circunstancia y los tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces, antes del Sinsum, el Sinsum en hebreo quiere decir la gran separación de las almas, cuando las almas se dispersaron, es decir, las chispas de Adán se dispersaron y cayeron en el mundo físico, que también podemos decir que antes del, del Big Bang, ¿sí? Del Big Bang, las almas se despertaron y llegaron a este mundo. Entonces, la vasija que también nosotros conocemos como las almas, las personas, todas y cada una, esas somos esas chispas del Sinsum, que por aquí andamos y venimos a este mundo. Entonces, el mundo de las almas es el pan de la vergüenza, que es el despertar de la vasija. Entonces, aquí hay almas que tienen, que bajamos a este mundo y que tuvimos que bajar por el pan de la vergüenza. Hay una historia un poquita larga, la voy a tratar de hacer reducida, pero vamos a decir que es un resumen de lo que hay. Las almas, nosotros, quisieron venir a este mundo. ¿Sí? Venimos a este mundo y pedimos al Creador venir. Lo que pasa es que se abortó ese proyecto y es lo que se llama como el cortocircuito cósmico. Es decir, había el proyecto de que las almas de Adán y Jabá
bajáramos a este mundo, pero debido a la intervención de la serpiente, este proyecto quedó abortado y entonces hubo un gran problema. Un gran problema en el que Dios nos dijo, el Creador dijo que tenemos que probar de todos los árboles de vida que había en el jardín del Edén, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero vamos a decir que ese es un tema que pues es bastante amplio para estudiarlo. Lo vamos a ver en la porción de Bereshit. Y bueno, este proyecto original, las almas, quisimos venir a este mundo, por eso se llama el Simsum, también se retira toda la luz y nos deja con el 1%. Entonces, venimos a este mundo, pero cuando llegamos, pues vimos que tomar un cuerpo y estar aquí resulta muy pesado, muy difícil, porque hay que sortear con carencias, con caos, con enfermedades, hay que conseguir el pan de vida, y todo esto fue una situación muy difícil. Incluso los lamentos se marca de Adán de no saber qué hacer aquí. E incluso aunque el ángel Raziel le dio información, pero el santo bendito es él, Dios se compadeció del ser humano y nos dio una tecnología muy importante que se la dio a Moshe en el Sinai, que es la Kabbalah. Por eso dice Moshe Kabel Sinai Torah. Quiere decir que la Torah no es solamente un, un escrito, sino que la misma Torah es algo vivo, es algo que trasciende incluso la misma creación del ser humano, porque la Torah muchos entienden como los textos escritos del Pentateuco y de los profetas mayores y menores. Claro que ese es un nivel de entendimiento, pero en realidad la Torah es algo muy superior porque incluso hubo una simbiosis para la creación del hombre-mujer, claro, del ser humano, en donde Akadosh Baruj Hu le dijo a la Torah, tú y yo vamos a crear al hombre. Y la Torah es viva desde mucho antes, así que no es un simple texto. Y esa Torah se nos fue entregada, se nos iba a entregar totalmente clara y transparente el día de Shavuot, es decir, en el Sinai, pero desafortunadamente por el cortocircuito del becerro de oro, se nos fue entregada de manera velada, ¿sí? Entonces, es muy difícil entender los textos que están y las historias que están en la Torah. Por tanto, están codificadas. Y la única manera como nosotros podemos tener acceso a, a ese conocimiento es a través del Zohar, a través del estudio de la Kabbalah. Por eso se dice que la Torah es el cuerpo y el Zohar es el alma. Es decir, como el ser humano tiene un cuerpo y un alma, ¿sí? Entonces, la vasija, originalmente, la vasija o las personas quisieron venir a ganarse el pan de la vergüenza, es decir, lo tengo todo aquí en Biná, del Jardín del Edén. Todo lo tengo, no me hace falta nada, no existe problema, pero realmente no me has dado la oportunidad de ganarme lo que me estás dando. Por tanto, quisimos venir a este mundo. Lo que pasa es que en este mundo hay circunstancias muy difíciles y además no es nuestro lugar de residencia, no es nuestro hogar, sino que somos forasteros en este mundo y por lo tanto tenemos muchísimos problemas
y sobre todo todavía en una tierra ajena, donde el mal, donde el oponente está trabajando 24 horas porque su único propósito es destruir al hombre, al ser humano, la creación, y apoderarse del trono de Kadosh Baruj Hu. Pero aún así, consciente de ello, el santo bendito de Él ha hecho una gran apuesta por nosotros y sabe que vamos a llegar a Él. Por eso se difunde tanto, o difundimos la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, la vasija, originalmente en el mundo de Binah, no era consciente de lo que era. O sea, la vasija existía potencialmente, pero no era consciente de su existencia. Estaba en un estado indiferenciado, sin tener anhelos de recibir, algo así como un bebé que nace, vamos a decir, con una herencia de miles de millones de dólares, pero no es consciente de ello. Solo cuando crece y cuando empieza a tener carencia, toma conciencia de ello. Así estaba la vasija, estábamos las personas, por eso recibíamos todo. Y entonces ocurre el despertar de la vasija, es decir, el despertar de la conciencia. Despertar de la conciencia viene aquí. ¿Cómo se manifiesta esto de manera concreta? Porque el despertar de la vasija es anhelar ser como la luz. Por eso existe la G de arriba y la G de abajo. Cuando una persona anhela ser como la luz, vive un mundo y no tiene, y nunca despierta. Vive en un mundo reactivo como lo vive el 99% de la humanidad, donde pues no ha despertado en la conciencia. ¿Quiénes son los que despiertan? Son aquellos de los buscadores de la verdad, los que quieren encontrar respuestas de sí mismos, los curiosos, como los que aquí están presentes, ¿sí? Entonces, todas aquellas personas que se cuestionan su vida, ¿sí? Son las que están buscando respuestas a lo que muchos conocimientos o corrientes de pensamiento no dan respuesta. Entonces, en Binah vienen todas las respuestas a todas las preguntas que tenemos aquí abajo. Por eso Binah también es la fuente de conocimiento. Hay personas que de repente reaccionan, que dicen, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Quizá en esta pareja, ¿con qué estoy? Y se van y se retiran y se transforman. O países que están dormidos y subyugados por regímenes autoritarios. Estos están viviendo desconectados de Binah. Entonces, el despertar verdadero de la conciencia es el dar verdadero. A pesar de que se entiende intelectualmente, no hay una verdadera transformación, porque la verdadera transformación viene cuando se toca el corazón. Y el corazón también es parte de Binah. Por tanto, cuando se nos toca el corazón, es la parte que intenta cambiar de vida y no esperar a ver cuál va a ser mi destino. Por lo tanto, el mundo de las causas está aquí en Binah, y en Binah podemos encontrar respuestas a todo. Aquí la sabiduría viene de Binah, es la fuente de vida, la fuente de conocimiento, la fuente de sabiduría viene de Binah. También se le conoce como el Santo Sanctorum,
que se recuerdan que el Santo Santorum venía del tabernáculo, donde el templo, antes del templo existía el tabernáculo o el campamento que Moshe venía desde Egipto hasta llegar a Israel. Entonces, el santo o el templo sagrado es un estado espiritual llamado un mojín de conciencia superior. Ese templo sagrado, que no es el templo que todo mundo conoce, el templo de los judíos o de los hebreos, sino es el Atzilut de Malhut. ¿Qué es el Atzilut de Malhut? Es el mundo espiritual conectado con Malhut. Entonces, cabalísticamente entendemos que Yud-Ke-Vah-Ke, o sea, el santo bendito es él, y Moshe no crearon una religión, ni ninguna otra religión, sino un templo que es una vasija cuyo propósito es conectar lo físico con lo espiritual. Es decir, es un receptor de luz constante para el mundo, para, para dar paz duradera. Se dice que cuando existían los templos, el primero y el segundo templo, el primero el de Salomón y luego el de Ezra, que fueron destruidos, pero cuando estaban de pie, había paz duradera, era un transformador y eliminaba la negatividad. No había crímenes, divorcios, conflictos, no había demandas, no había crímenes o cosas que sí. Estos templos fueron destruidos. Físicamente el templo no está, por ejemplo, en Jerusalén, pero la vasija espiritual está. Por eso dicen que el tercer templo no va a ser destruido. Y ese tercer templo no se refiere a un templo físico, sino a un templo que va a construir el Mashiach. Por eso dice la Escritura, hacedme un templo y habitaré en ellos. Quiere decir que el templo es la presencia divina dentro de nosotros, pero también es un templo eh, espiritual y colectivo. Y evidentemente, lo va a traer el Mashiach. Dice que podemos decir que el templo duró mientras la humanidad mantenía la conciencia de dar. En el momento que no hubo esa conciencia, el templo se vino abajo. Se nos cuenta que una vez al año el Cohen, o sea, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba el día de Yom Kippur al Santo Santorum, es decir, al tabernáculo, la parte más sagrada donde estaba el arca de la alianza, y solo ahí había conexión con Binah. Entonces, el sacerdote, después de mucha preparación, entraba al Santo Santorum y pronunciaba el tetragrama, es decir, el Yud-He-Vah-He, pero la verdadera pronunciación. En ese momento se activaba el flujo de energía, es decir, se activaba Binah. Aquí había conexión con Binah. Para purificar toda la negatividad que la humanidad había generado. Siempre que hubiese, obviamente, un trabajo de transformación para bien. Gratis no era, tenía que haber un trabajo espiritual de las personas. De manera que si el sacerdote estaba preparado y estaba puro, al pronunciar el tetragrama, el nombre de Dios más elevado, bajaba la bendición. Pero si el sacerdote no estaba preparado, se le ataba un lazo o una soga al talón, al pie, a la altura del talón, hasta el tobillo,
Y si ese lazo cambiaba de color, era señal de que él había muerto. Y entonces lo sacaban sin tocarlo, lejos del lugar, del campamento, y enterrarlo retirado. Cuando podemos ver estos casos, el caso de Nadab y Abiú, los hijos de, de Aarón a Cohen. Ellos entraron y dicen que hicieron una ofrenda que no fue agradable a Dios. Ahí no estaban preparados ellos, eran vasijas incompletas. En primer lugar, iban solteros, no estaban casados, y una vasija completa debe ser hombre y mujer. Entonces ellos fueron fulminados y fueron muertos. Incluso Moshe dijo: tómenlo del lazo y llévenlo y entiérrenlo lejos del campamento. El segundo templo duró 420 años. De esos 420 años, 380 sacerdotes murieron. Es decir, un promedio de casi un sacerdote por año. ¿Por qué? Porque no había la suficiente preparación. Y solo 40 fueron exitosos para bajar la bendición. Bueno, esta es una anécdota que nos habla de que para llegar a Biná necesitamos estar preparados con pureza. Y una pureza de ellas lo hacemos como con el baño ritual que ya hemos hablado, que es la mikveh, de la cual hablamos mucho en, en clases anteriores. La historia verdadera del alma. Bueno, ya la platicamos. Aquí está, hay un error en la... Ahora, en Biná se trata de conectar la G de abajo con la G de arriba. Entonces, ¿cuándo y cómo nosotros podemos tener acceso a Biná? Porque aquí existen una serie de transformadores, y estos transformadores también se traducen como la energía astral, y que fluye a través de estos transformadores y llega acá. ¿Sí? Que estos también son planetas, pero no son planetas físicos que nosotros estamos viendo. El planeta tiene dos características: lo que nosotros observamos con el telescopio y y el alma de los astros. ¿Sí? Entonces, Binah está arriba de la influencia astral. Nosotros estamos abajo, pero tenemos una influencia astral. Y lo que queremos es no estar con estos transformadores. Que si lo hacemos correctamente, estos transformadores son muy beneficiosos para nosotros, especialmente porque en cada una de estas de Sefirot estamos haciendo el trabajo espiritual, y es lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos nosotros eso? Cuando hacemos Teshuvah. Teshuvah quiere decir volver, Tashuv G, aquí dice Tashuv G, volver a la G, pero ¿a cuál G? La G de abajo es esta y la G de arriba es esta. La G de aquí vale 5, la G de abajo vale 5, 5 más 5 son 10, son las 10 Sefirot, son también los 10 Asara Diberot, y Yud, que también vale 10, ¿sí? Bueno, entonces, hacer Teshuvah es entrar en el dolor ajeno que nosotros hemos causado, y no basta simplemente con arrepentirse. Esto es lo que hacemos normalmente en Rosh Hashanah, ¿sí? El primer día y segundo día de Rosh Hashanah. Luego hacemos los 10 días siguientes hasta llegar a Yom Kippur, para encontrar el perdón, la expiación completa, y tener un seguro de vida por un año más. Pero necesitamos hacer la Teshuvah, que ya hemos hablado muchísimo de ello en clases anteriores, ¿sí?
Entonces, ¿cuándo tenemos nosotros acceso a Binah? Cuando justamente, ¿cuándo y cómo? Pues cuando estamos en Rosh Hashanah, que es una de las fiestas o celebraciones, que no son fiestas ni celebraciones, sino que son oportunidades cósmicas que Dios nos da para tener acceso directamente de Malhut a Binah, pasan sin tener la influencia astral. Entonces, desde Rosh Hashanah, siguiendo todos los pasos hasta llegar a Yom Kippur, en la parasha de Pekudei nos habla mucho de eso, se puede tener la purificación final. Es decir, vamos a hablar en la siguiente clase acerca de la redención, ¿sí? La Geulá y el trabajo del Mashiach. Hoy no lo vamos a alcanzar a ver. También cuando lo tenemos, cuando estamos en Pesaj, desde Pesaj hasta Shavuot, siguiendo los 49 días del Omer, ¿sí? Decimos que Binah es Ben Ya o hijo de Olanun, que vale 50, que es la puerta 50, desde la parte más negativa a la parte más positiva. Es decir, perdón, de la puerta 49, 50 es cuando las almas ya no tienen regreso, que fue lo que sucedió en la salida de Egipto, hasta llegar a la puerta 50, que es Binah. Por eso son los 49 días del Omer hasta llegar al 50. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo más tenemos acceso a Binah? Nos dice el santo bendito es él, si quieres entrar a Binah, voy a hacer un pacto contigo. Les daré Shabbat, que es la puerta a Binah. Entonces, todos los sábados, del viernes en la noche hasta el sábado, es semana a semana como nosotros podemos tener acceso de este mundo físico a Binah. Por eso la práctica de Shabbat es tan importante y que desafortunadamente por tradiciones culturales y religiosas, este precepto se ha olvidado, se ha modificado y por tanto nos perdemos cada día la oportunidad de estar conectados con Binah. Y más adelante vamos a ver en el mundo de las almas que cuando conectamos con Binah hay un alma de un tzadik que se llama la Shema Yetera, alma en hebreo se dice Shema, digo, no, perdón, Shema, se dice Neshama. La Neshama de un tzadik puede estar con nosotros todos los días de la semana cuando practicamos eso. ¿Qué quiere decir? Que las bendiciones, que las protecciones que están aquí vienen y bajan con esa alma adicional que nos acompaña toda la semana. Por eso, semana a semana, no tenemos que depender de la influencia astral, sino que tenemos un acceso directo a Binah todos los sábados. Binah también es la puerta a la comprensión de todo lo oculto, todo aquello que el humano por sí mismo no puede comprender, como Dios no nos lo dé, ya sea vía profética, como ocurrió con Moshe, o también cuando a nosotros nos llega, cuando hacemos clic o cuando decimos en México, cuando nos cae el 20, es decir, cuando nos llega la información y nos llega el entendimiento, esa comprensión de lo oculto que no se aprende por lo intelectual o por lo religioso, sino nosotros por esa sed de conocimiento, vía profética, se nos llega, o bien mediante el estudio velado de la Torah, que decimos, que es lo que estudiamos ahorita, que es revelado mediante el Zohar. Entonces, en Shabbat, incluso
hay revelaciones de secretos del cielo que normalmente en los otros días de la semana no llegan. Por eso decía un maestro cuando le hacían una pregunta difícil, un alumno, maestro, ¿por qué hay esto y esto? De momento el maestro no tenía la respuesta, le dice, espérate a Shabbat y en Shabbat te lo respondo. ¿Por qué? Porque la energía que existe aquí está toda la fuente de conocimiento en Binah, de conocimiento que no existe en este mundo o que nosotros descubrimos que también está en este mundo, pero está oculto. Entonces la conexión de Binah, por eso se llama, las chispas se ocultaron y cayeron dentro de las clepot, es decir, las cáscaras de oscuridad, y cuando nosotros estamos estudiando, estamos conectando con Binah. En este momento estamos teniendo una conexión con Binah porque estamos estudiando lo que ocurre en este mundo, en esta dimensión espiritual. Entonces, por eso decimos que la Torah no solo es un texto, sino que contiene los conocimientos que no son de este mundo, que Moshe recibió en el Sinai los 40 días con sus 500 noches en un extremo imposible de sobrevivir. Cualquier médico nos dice que pues ninguna persona 40 días con sus noches puede sobrevivir. ¿Por qué? Porque él se transformó, es más, tiene una transvirulencia, si lo conocen, a un estado de ángel para poder sobrevivir. Tuvo que haber una transvirulencia, ¿sí? Y allí se les dio la cifra 7. Entre muchos significados que tiene la cifra 7, pues, por ejemplo, que es de domingo a sábado. El sábado, que si nosotros hacemos una relación con los planetas, no me quiero meter en ese tema ahorita hasta que veamos el Sefer Yetzirah, pero digamos que de, de esos 7 días que corresponden a los de domingo a sábado, pero que también tiene una correspondencia con los 7 astros que tienen influencia sobre la Tierra, donde la Tierra no está involucrada, ya que la energía fluye desde el sábado, es decir, sábado, luego viene, tenemos, tenemos todos los días de diario de la semana hasta llegar aquí a Malhut, que es la conexión con sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. La conexión de Hey con esto. Entonces, la Tierra no está involucrada porque es femenina, es pasiva, solamente recibe, mientras que los otros son transformadores masculinos, es decir, son dadores y son los que envían la energía hacia este mundo. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Si la energía fluye en este sentido, en zigzag, ¿qué pasa si hay alguna obstrucción aquí? Entonces la energía, las bendiciones que existen en Binah no llegan a este mundo físico. Es decir, no recibimos lo que nosotros estamos pidiendo, lo que nosotros deseamos para satisfacer las necesidades del cuerpo, que ya las vimos. Entonces, esta energía puede ser bloqueada y es bloqueada por la céfira, por las clipot. Entonces, tenemos que ver cómo nosotros vamos a desbloquear estos tubos, vamos a ver, estos senderos para que llegue la bendición hacia abajo. Por eso decimos que en Binah existe la fuente de todas las bendiciones o de todo lo que necesitamos aquí, y en Yesod existe otra llave, vamos a decir, o grifos. Entonces, si este está obstruido, la bendición no llega acá.
Y si en Yesod también está obstruido, la bendición llega acá. Entonces, podemos decir que el Shefa es el conjunto de todas las bendiciones, es el flujo de bendiciones que llega a este mundo. Entonces, es como el agua. Si el agua no tiene una obstrucción en, en el acceso de la calle, por ejemplo, o del tinaco o de la cisterna que tenemos arriba y no vamos a recibir el agua hacia abajo, tenemos que destapar donde está esa obstrucción. En esta metáfora, la primera bisagra que hay o la primera obstrucción o cuello de botella que hay que quitar es el cumplimiento del Shabbat, donde están los 10 enunciados, o que también se conocen como las 10 palabras, los Azarat y Berot, y practicando el Shabbat, las bendiciones aquí se aflojan y empiezan a fluir. Quien no practica Shabbat recibe bendiciones, pero de una manera muy escueta, o a veces sí y a veces no, que depende mucho de sus méritos o de su tikkun o de su karma, que tanto pueda recibir o no recibir. La bendición de salud, la bendición de dinero, la bendición de armonía, la bendición de pareja, la bendición de hijos, la bendición de familia, la bendición de todo lo material. Aquí está. Entonces, para la práctica de Shabbat, aquí, digamos que se quita esa obstrucción. Y en Yesod está la segunda cuello de botella. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Que en Yesod es la relación conyugal. ¿Recuerdan cuando vimos esta sefira? Cuando vimos la vida de Yosef Asadik. Entonces, en Yesod se hace la relación conyugal, es decir, la sexualidad se hace en Shabbat. Y aquí hay un atajo que va directamente de Binah a Yesod y entra hacia este mundo físico. Entonces, de manera que las influencias astrales no participan en ello porque entonces hay un acceso directo entre Malhut y Binah. Entonces, los sabios de la Kabbalah nos explican que la bendición está relacionada directamente con el semen del hombre. En la práctica, ya sea que se tire, se meta en un preservativo o en otra persona que no sea su pareja. Entonces, la práctica sexual con santidad baja la misericordia de este mundo. Pero si ese semen es desperdiciado, y aquí hago un paréntesis que no solamente es responsabilidad del hombre, sino de la mujer también, porque la mujer incita al hombre y son ambos corresponsables. Y los medios, no se diga, tanta pornografía que hay. Pero dice que si este semen es desperdiciado, inmediatamente se obstruye el canal de Yesod. Es decir, toda la bendición que viene de acá, aquí existe un tapón. Y entonces vienen las crisis, vienen los problemas económicos, vienen una serie de situaciones y queda bloqueado. Se obstruye este canal. ¿Por qué? Porque el semen es la energía de vida, esa energía de vida que viene de Binah, como dijimos que las almas vienen de Binah. Entonces, las almas de los justos no bajan, porque el semen es el recipiente de bendiciones de Malhut. Cuando nosotros estudiamos esto, la Kabbalah nos pretende enseñarnos cómo destrabar estos canales mediante el conocimiento superior, que es justo lo que nosotros estamos estudiando en este momento. También nos dicen que aprendemos que Binah es la libertad absoluta.
¿Por qué decimos que es la libertad absoluta? Y es salir del exilio. Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es el exilio? Bueno, el exilio es estar en un lugar donde pues no es nuestro hogar, no es nuestro país, no es la ciudad donde nosotros vivimos o de donde somos. Entonces, ¿cuál es nuestro hogar? Dice el Éxodo que somos forasteros viviendo en este mundo. Entonces, ¿dónde es realmente nuestro hogar? Nuestro hogar es en Vina, de aquí, pero estamos viviendo acá. Aquí se conoce como el Olam Abba y aquí como el Olam Ase. Y ahorita vamos a ver qué es el mundo venidero, el Olam Abba. Pero mientras, ese es el exilio. Pero entonces, ¿qué es la esclavitud? Cuando nos narra el Éxodo que salimos, que el pueblo de Israel salió de la esclavitud, donde está la narrativa que es totalmente pues, un cuento, pero que no se entiende correctamente. En Shemot, en Éxodo, Yud-Ke-Va-Ke se presenta al pueblo de Israel y dice, Anoji Yud-Ke-Va-Ke, es decir, yo soy tu Dios, el que te ha sacado de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué es esa esclavitud? Egipto se dice como Misrayim, quiere decir encerrado, entrado. Pero entonces, ¿qué es la esclavitud? La esclavitud es depender de la influencia astral. Por eso los egipcios eran excelentes astrólogos, pero en un nivel muy bajo. Es decir, la esclavitud corporal, la fatalidad, que no podemos controlar, el caos, las enfermedades, las carencias, las fuerzas de la naturaleza como tsunamis, sequías, etcétera, etcétera. Entonces los astros tienen una influencia directamente sobre el cuerpo. Entonces, salir de la esclavitud significa salir de la influencia astral, porque la influencia astral ejerce lo que es el tikkun o karma. Quien le pide el universo, pues le está pidiendo a las fuerzas astrales que no, eso es idolatría. ¿Sí? El universo es un instrumento que si nosotros lo sabemos manejar correctamente, y vamos a ver cómo más adelante, viene a nuestro favor. Por tanto, cuando nos salimos de la esclavitud, significa salir de la influencia astral, es decir, el karma, el tikkun ya no está sobre nosotros, por eso la conexión de nosotros vivimos en la tierra, pero queremos tener conexión con el mundo espiritual Binah y ya no dependemos de esto. De ahí la razón por la cual tenemos que estar conectados continuamente con Binah. Si nosotros estuviéramos continuamente con Binah, ¿qué pasaría? Pues tendríamos siempre las bendiciones continuas. Imagínense, por ejemplo, un árbol que crece en la ribera de un río, pues sus raíces siempre están teniendo agua. Si a los lados o fuera de ahí hay sequía, hay demasiado calor, viento, etcétera, pues el árbol no va a tener ningún problema porque siempre sus raíces están pegadas al río. Así nosotros podemos estar pegados al río. Entonces, cuando dice, ¿cuándo puedo tener yo acceso a Binah? Ya dijimos, en los días de conexión de oportunidades cósmicas, claro, como dijimos, Pesach, Rosh Hashanah, Sukkot, Yom Kippur, etcétera. Pero nosotros podemos estar conectados con Binah todo el tiempo. ¿Cómo? Practicamos Shabbat, vivimos en santidad todos los días de la semana y tenemos la presencia de la Neshama Yetera, porque esta es muy sensible. Si nosotros trabajamos en sábado o no lo hacemos, este espíritu, o esta alma, perdón, de un sadik que nos viene a ayudar, es muy sensible y se va. Si nosotros cometemos
distintas cortocircuitos aquí abajo, esa alma es muy sensible y nos deja y nos abandona y nos deja desprotegidos. Por eso nosotros podemos estar todo el tiempo conectados con Binah, pero tenemos que vivir correctamente en este mundo. Entonces, también se puede decir que esta limitación o esclavitud es cuando somos presa de emociones bajas como la envidia, como el odio, el resentimiento, los celos, los miedos, el estrés, la inseguridad, etcétera, etcétera. Es que estamos siendo presa de las clipot, y con estas emociones bajas las alimentamos. Para quien no recuerda qué son las clipot, son exactamente lo contrario de la séfira. Las séfira son del árbol de la vida y son luz, mientras que las clipot son cáscaras de oscuridad, es el lado contrario. Y las clipot están conectados con el árbol del conocimiento del bien y del mal, están conectados con el árbol de la muerte, si podemos llamarlo de alguna manera, es decir, con la otra cara. Entonces, nosotros tenemos que controlar mucho las emociones bajas y sobre todo cuidar de no ser reactivos, porque eso pues, no nos lleva a ningún buen puerto. Y todos podemos ser presa de ellos. A lo mejor las prisas de la vida, el estrés, todo eso nos hace que de repente perdamos el control. Pero podemos perderla a un momento, pero tenemos que volver al redil rápidamente y seguir adelante. Entonces, en Yom Kippur, por ejemplo, hacemos el ayuno completo haciendo 5 restricciones. No comemos, no bebemos, no tenemos prácticas sexuales, se calza cuero y no se asea. ¿Por qué? Para no darle la fuerza al cuerpo, porque el cuerpo está regido por las influencias astrales. Las influencias astrales, es decir, todo el tikkun, las fuerzas del mal inclusive, tienen acción y tienen poder o pueden influir en las necesidades corporales, pero no tienen ninguna fuerza sobre el alma. Por tanto, si el alma nuestra está aquí y la conectamos, entonces, pues nos evitamos y eliminamos toda la fuerza negativa que el mal pueda tener nosotros. Tenemos una atmósfera protectora y esa atmósfera protectora se conoce como la Shejinah. La Shejinah de Binah y la Shejinah de Malhut están conectadas. Probablemente para algunos no les resulte familiar ese término de Shejinah que está acuñado en el Zohar. Espero la próxima clase hablar un poco más acerca de la Shejinah. Entonces, para todas estas restricciones que le hacemos al cuerpo, son cambiarlas por las misbot de la Amidá, es decir, las oraciones matutinas y las oraciones vespertinas que hacemos. Esos días de conexiones, no hacemos ningún trabajo físico y por tanto estamos conectándonos con Binah. Entonces podemos decir que la Binah es la libertad absoluta. La otra conexión con Binah es el Zohar, porque cuando nosotros estamos en el Zohar, incluso el mismo Zohar Shimon Bar Yochai dice que el arca de Noé de esta generación, o sea, la nuestra, es estar con el Zohar, que es justo la decodificación y el entendimiento superior que Dios nos quiso dar desde el Sinaí, pero que pues nos cuesta mucho trabajo y tenemos la gran fortuna de tener la, 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 la presencia del Zohar para esta generación, que la Kabbalah estuvo en etapas oscurantistas mucho oculta durante siglos, pero que nosotros, de acuerdo a las predicciones del Mashiach, en este tiempo se están abriendo todo este conocimiento para que llegue a todo el mundo y haya un nuevo despertar de conciencia.
Bueno, pues todavía hay más que ver y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, en la siguiente reunión. Y bueno, me detengo aquí un momento por si hay alguna pregunta que intentaré responder. La explicación de esta ségira en particular no es tan, requiere cierto esfuerzo mental para tratar de comprenderla porque escapa a la lógica, va a la supralógica y entendemos que esto puede resultar a veces un poco difícil de entender, pero creo que no mucho, pero sí me gustaría saber sus comentarios al respecto. A ver, Disculpe. ¿quién? Sí, sí, adelante. Sí, ahorita estábamos hablando del SOAR, Ujú. que estaba diciendo como que el arca de Noé de esta nueva generación es el SOAR. Pero en mi caso lo tengo digital, o sea, estoy leyendo digital. ¿Cuenta o es necesario tenerlo en físico? Porque he leído en otras partes, o mejor dicho, he escuchado otros comentarios que dicen que es necesario, obligatorio tenerlo en físico. Esa parte me tiene un poco confusa. No, bueno, el SOAR, como las cosas físicas, bueno, los libros tienen cierta energía, especialmente si son este, libros sagrados, pero lo más importante no es la cosa física, sino entender lo que el Zohar nos está enseñando, porque no estamos en la cuestión fetichista. Es decir, si yo me pongo un talismán, una medalla o algo, voy a estar protegido. Claro que hay, para algunos que no. Lo más importante es comprender y entender el Zohar. Nosotros, todas estas explicaciones que hemos estado haciendo a lo largo de estos estudios, está extraído del Zohar. Por tanto, sin, sin estar abriendo las páginas del Zohar en cada una de sus porciones, toda esta sabiduría está extraída de allí. En el momento que podemos estudiar alguna parashá en especial, entonces, pues va a ser muy concreto el estudio de esa parashá, pero en realidad todo este conocimiento viene del Zohar. Por tanto, cuando decimos la conexión combinada es el Zohar, no nos referimos al Zohar físico. Que claro que si lo tienes, excelente, que bueno. Si no lo tienes, por alguna razón que no es posible tenerla, y lo tienes en digital, pues igual lo puedes estar leyendo, escaneando sobre todo la parte en arameo, y si tienes la traducción al español o al inglés, según se te facilite, este, hay que estudiarlo porque la comprensión de la Torah es a través del Zohar. Por eso dice que esta es nuestra arca de Noé, es decir, la manera como podemos salir avante de este marasmo de oscuridad que existe en este mundo, pero no se refiere al libro físico, sino se refiere al conocimiento que contiene y la sabiduría de la Kabbalah, que está basada principalmente en el Zohar y otros textos. Ok, gracias. ¿Alguien más quiso también hacer una pregunta? No, es que como que se empalmaron. Pues les doy la bendición de los Kohanim. Yevarejeja Adonai Beshimereja, Yaer Adonai Panav Eleja Beyifuneja, Sa Adonai Panav Eleja Beyashem Leja Shalom, Besamu Eshmi Al Benei Israel, Bani Avarejem. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.